Bienvenidos, Shalom, a todos y a todas, a esta comunidad donde hoy hablaremos acerca del reino de Dios, acerca del dominio del Señor, del Eterno, sobre el creyente. Una de las mayores controversias teológicas del siglo pasado se ha referido al significado de los términos reino de Dios y reino de los cielos. Como los eruditos no han prestado suficiente atención al hecho de que se trata de términos completamente hebraicos, período de tiempo al que el reino se refiere, quien participa en él y la naturaleza exacta del reino. Vamos a examinar algunos pasajes relevantes de los evangelios en su contexto hebraico, lo cual aclarará lo que Yeshua quiso decir cuando habló del reino de Dios o del reino de los cielos. Los términos reino de Dios y reino de los cielos no se encuentran en las escrituras hebreas, pero aparentemente fueron desarrollados más tarde por los fariseos. En el periodo del Segundo Templo, o como se conoce, el judaísmo del Segundo Templo, el mandamiento de tomar el nombre del Señor en vano fue tan estrictamente interpretado por el pueblo, por la gente, que la gente usó eufemismos para evitar el uso indebido de su nombre. Nuestro maestro Yeshua habría seguido la misma práctica, ya que hacer lo contrario había sorprendido a sus oyentes. El reino de Dios, o mejor dicho, el reino de los cielos, es la expresión hebrea Malchut Hashamaim, al que se refieren los sabios. Y cielo aquí es simplemente un sinónimo de Dios. Tal como utilizamos cielo hoy, por ejemplo, decimos gracias al cielo, decimos gloria al cielo, decimos a favor del cielo. Los términos, por consiguiente, el reino de Dios y el reino de los cielos, por lo tanto, son intercambiables en las escrituras. Yeshua no habló de dos reinos divididos, sino que habló de un solo reino. Ahora la pregunta sería, ¿qué es el reino? Una clave importante para entender el uso de Yeshua del reino de Dios es que los sabios, o cómo los sabios utilizaron este término. Con los sabios era un término espiritual que significaba el gobierno de Dios sobre una persona que mantiene o comienza a guardar los mandamientos escritos y los mandamientos orales. Esto es ilustrado por una declaración de un rabino llamado Yehoshua ben Corbá. Mire que dice Yehoshua ben Corbá en el tratado Berajot 2.2 de la Mishnah. Lo cito, ¿por qué es oye, oh Israel, recitado antes de si entonces obedecer los mandamientos en las oraciones diarias? Y dice, para indicar que uno debe aceptar el reino de los cielos y solo después el yugo de los mandamientos. Fin de la cita. Los sabios sentían que cuando una persona confesaba, el Señor es nuestro Elohim, o sea, el Señor es nuestro Dios, el Señor solo, indicando su intención de guardar la Torá, esa persona vino bajo el gobierno y autoridad de Dios. Y así entró en el reino de Dios. Habiendo aceptado la autoridad de Dios sobre él o ella, la persona era capaz de comenzar a guardar los mandamientos. Yeshua, nuestro Señor, el Melech Mashiach, el Mesías de Israel, habló del reino de Dios con el mismo entendimiento, como está escrito en el libro de Mateo 7:21. Él dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos o en el Malhut Hashamaim. Sí, perdón, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note aquí que el énfasis está en la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Pero el uso de Yeshua del reino de los cielos es el mismo que del rabino Yehoshua ben Corbá. En la Mishnah, en el pasaje anterior de la Mishnah que acabamos de leer, ambos sabios hablaban que el reino de Dios estaba arraigado en la confesión de su autoridad y en el hacer su voluntad. Según la definición de Yeshua, este reino es ilimitado. Solo aquellos que le siguen están incluidos. El reino no debe ser confundido con el gobierno providencial de Dios, como dice Isaías 66:1, por ejemplo, que dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. En este sentido general, el Señor es el rey del universo. Tampoco debe ser visto como un movimiento político, terrenal, para gobernar por la cruz o la espada o para ordenar a los líderes cristianos a gobernar un mundo en gran parte no convertido. Entender lo que el reino entender lo que el reino es, lo que el reino significa, debe aclarar la confusión sobre el periodo de tiempo al que se refiere. El reino de Dios aparece cuando los individuos, cuando usted y cuando mi persona toman sobre sí el gobierno de Dios. Por ejemplo, cuando Mateo 7:21 se traduce nuevamente al hebreo, se reconoce una forma proverbial en la cual no hay futuro real. El dicho debe ser entendido de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor a mí, entra al reino de los cielos. La segunda parte del versículo también refleja la idea del tiempo presente, que dice: pero el que está haciendo la voluntad de mi Padre. Lo mismo sucede en Mateo 6:10, que nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Las frases son sinónimos. La gente entra, en otras palabras, al reino cuando acepta la autoridad de Dios y comienza a hacer su voluntad. Es importante notar también que el reino de Dios es el movimiento dirigido por Yeshua. El uso principalmente del reino de Dios para describir el cuerpo de sus seguidores, entre los que Dios estaba presente en poder. Aquí les tengo algunos ejemplos característicos al reino, como un movimiento en expansión formado por seguidores de Yeshua. En la historia de la controversia, se acuerda de Belcebú, localizada en Lucas 11, 14, 26. La gente en la multitud acusa a Yeshua de echar a los malos espíritus con la ayuda del Satán. Yeshua señala que no sería razonable pensar en los demonios como divididos unos contra otros bajo el gobierno del Satán. Yeshua expulsa a los demonios a través del poder de Dios y por tanto demuestra que el reino de Dios se ha manifestado a aquellos que han visto lo que ha sucedido. El verso 20 dice: si he hecho fuera los demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ti. Cuando Jesús arrojó un espíritu malo por el poder de Dios, Dios se hizo cargo. Él estaba en autoridad sobre el Satán en ese momento. La gente que vio el milagro no se había sometido necesariamente al gobierno de Dios, pero ellos vieron a Dios obrando igual. En la historia del hombre rico, en Mateo 19, en Marcos 10 y en Lucas 18,
Yeshua desafía al hombre a vender todo lo que tiene, darlo a los pobres y le dice, ven y sígueme. El hombre le da la espalda y Yeshua dice, ¿cómo? Difícil es que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Para unirse, en otras palabras, al movimiento que Yeshua conduce, uno se somete a su autoridad y por lo tanto entra en el reino de Dios. Cuando Pedro le preguntó cuando Pedro le preguntó qué significaba que él y los otros discípulos habían dejado todo y siguieron a Yeshua, Yeshua les respondió lo siguiente: no hay nadie que se haya ido de casa por el reino de Dios que no recibirá más en esta vida y en el mundo venidero la vida eterna. En otras palabras, ser parte del reino de Dios fue literalmente seguir a Yeshua, tomar el madero, su cruz y seguirlo. Unirse a su movimiento divino, en otras palabras. Sería parte de otros que juntos serían bendecidos en el reino de Dios en su manifestación terrenal. Y en el mundo del más allá, o sea, en el mundo venidero, heredarían la vida eterna. En el contexto también de la parábola de los dos hijos, Yeshua dice, los recaudadores de impuestos y prostitutas están entrando en el reino de los cielos delante de ustedes, porque Juan ha venido en el camino de la justicia y ustedes no le han creído, pero los recaudadores de impuestos y prostitutas le han creído. Esto está en Mateo 21, 31 al 32. Yeshua estaba hablando de individuos, recaudadores de impuestos y de prostitutas, y convirtiéndose en parte de un grupo, el reino de Dios. Yeshua honró a Juan el Bautista como el último gran profeta de la antigüedad. Él dice lo siguiente en Mateo 11, 11, 14. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, Yeshua añadió que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Podía hablarse del más grande o el más pequeño del reino porque es un movimiento formado por individuos. En Mateo 11, 12, Yeshua nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos está irrumpiendo. Este pasaje ha sido mal interpretado por mucho tiempo, donde se ha obviado el significado preciso de este pasaje. Este pasaje nos está diciendo que para entrar al reino hay que arrebatarlo, que para entrar al reino hay que ser fuerte y arrebatarlo y tomarlo. No está hablando acerca de ese concepto. Este pasaje es una referencia oblicua a Miqueas 2:13, donde el Mesías dice, irrumpe, o en otras palabras, él abre un camino sobre el muro improvisado del corral de piedra para dejar salir las ovejas en la mañana. La imagen aquí es una imagen pastoril, donde las ovejas estaban cercadas en un aprisco o en un redil, y en la mañana el pastor abría un camino en medio del corral de piedra para poder él salir primero y luego después de él sus ovejas. Las ovejas pasan, podemos decirlo, nosotros pasamos por la puerta con nuestro rey delante de nosotros. En otras palabras, el rey nuestro, Yeshua, está como nuestra cabeza. La referencia de Yeshua al reino aquí, irrumpiendo, caracterizó el movimiento como un grupo grande, como un grupo en expansión, del cual él era el que irrumpe. En otras palabras, él es el rey y el señor del reino. Muchos pasajes también nos indican algo extraordinario que quizás puede traer a confusión a lo que estamos nosotros analizando.
Algunos pasajes parecen demostrar que Yeshua se refirió a un futuro reino terrenal, pero para poder entender claramente y precisamente estos pasajes, necesitamos considerarlos en un contexto hebraico. En Lucas 10, 8, 9 leemos que Yeshua envió a sus discípulos a predicar y a enseñar. Él les instruyó que cuando entraran a una aldea o un pueblo, debían comer y beber en las casas que lo aceptaran. Al sanar a los enfermos, debían decir: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. En el texto griego, la frase "ha llegado cerca de ustedes" o "ha llegado cerca de ti", en otras traducciones, parece ser una referencia al tiempo. Sin embargo, traducido al hebreo, se convierte en karva lechem. Y en tal contexto debe entenderse no en el sentido del tiempo, sino en el sentido del espacio. Cuando analizamos este verso o esta frase, este modismo que conoce la intimidad física e incluso se usa 7 veces en las Escrituras como un eufemismo. ¿Para qué? Para relaciones sexuales. Eso puede verse claramente en el libro de Génesis 24, en el libro de Levítico 18:6, en el libro también de Deuteronomio 22:14, en el libro de Isaías 8:3, y también puede verse, entre otros más pasajes, en el libro de Ezequiel 18:6. El gobierno de Dios, mis amados, se demuestra cuando ocurre un milagro de sanidad, tanto como cuando un demonio es expulsado. Cuando los discípulos exclamaron: el reino de Dios se ha acercado, estaban interpretando la sanidad como la inmediatez de la presencia del Dios en poder. En efecto, el reino no estaba cerca, sino que ya estaba presente. Su declaración hebrea significaba: Dios ha tomado el control aquí. Gran parte de los materiales o del material de los evangelios sinópticos aparecen traducirse del hebreo. Y por eso podemos hacer la conclusión de tal entendimiento que hemos traído en el día de hoy. Debemos intentar descubrir el original hebreo que subyace en el texto, comparando el uso rabínico cuando es posible. En el caso del reino de Dios que nos compete en el día de hoy, encontramos que la abrumadora mayoría de los textos evangélicos utiliza este término para describir una comunidad de creyentes en expansión dirigida por el Yeshua, dirigida por el rey de ese reino, a través del cual Dios, Hashem, manifestará su poder y bendición. La expresión Malhut Hashamaim, reino de Dios, reino de los cielos, aparece solo en la literatura rabínica y en los evangelios. No aparece en las escrituras, la literatura creada por los esenios, o sea, los proponentes de los rollos del Mar Muerto, o en los apócrifos, o en los libros pseudoepigráficos. Esto es importante y frecuentemente ignorado por los estudiosos. El mundo de Yeshua es un mundo en común con los sabios, no con los esenios o con los apocalípticos. En adición al Malhut Hashamaim, hay muchos otros términos que son únicos para Yeshua. Y los sabios, tales como Mashal, en la Biblia, Mashal se refiere a un proverbio y no a toda la historia. También las parábolas contadas por Yeshua y los sabios de su día. Otro término que se también utilizado distintivamente y únicos para Yeshua y los sabios es la palabra teshuvah, que significa retornar y que se usa en este día como arrepentimiento. La palabra teshuvah no se encuentra, por ejemplo, en las escrituras, en Filón o en los rollos del Mar Muerto. El punto de vista de los sabios era que
para asegurar que la observancia de las mitzvot, de los mandamientos, no fuera mecánica, primero debían comprometerse con el reino de los cielos antes de comenzar a observar los mandamientos de Dios. Esta fue la visión de Yeshua ben Corbá en la Mishnah Berajot 2.2 que leímos anteriormente. Este compromiso con el reino de Dios es formalizado con la confesión del Shema, la declaración de que hay un solo Dios, pero su expresión práctica está en la observancia de los mandamientos. En efecto, en el momento en que una persona hizo una buena obra u acción, es decir, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, en ese preciso momento entró en el reino de Dios, entró en el reino de los cielos. Existe una redención o finalización final del reino, pero tanto Yeshua como los sabios generalmente veían el reino de los cielos de una manera más práctica y cotidiana, hacer la voluntad de Dios. Habrían visto la redención final de una manera similar, conocida como el refrán rabínico que se encuentra en la Mishnah. En la Mishnah, Tratado Avot 2.16, nos dice algo extraordinario. Dice, no es tu parte terminar la tarea, pero tampoco eres libre de desistir de ella. Existe una historia en la literatura rabínica que ayuda a ilustrar la comprensión judía hebraica del primer siglo del reino de los cielos. Y también apoya la posición que estamos nosotros tratando de explicar en el día de hoy. La Mishnah Berajot, Tratado Berajot 2.5 nos dice, un novio está exento de recitar el Shema en la primera noche de su matrimonio. Cuando Rabán Gamaliel se casó, recitó el Shema en la primera noche. Sus discípulos le dijeron, maestro, ¿no nos enseñaste que un novio está exento de recitar el Shema en la primera noche? El Rabán Gamaliel le respondió, no los oiré, a fin de apartar de mí el reino de los cielos, aunque sea por un momento. Fin de la cita. La decisión de que un novio está exento de recitar el Shema en la primera noche de su matrimonio no se encuentra en la Torá, no se encuentra en la Torá escrita, sino es parte de la Torá oral. Se permitiría, por así decirlo, dejar de lado el reino de Dios temporalmente. Gamaliel, un gran rabino, un rabino de bendita memoria en el pueblo de Israel, sin embargo, se negó a olvidarse del reino incluso por esos momentos. Esperamos que este breve video le haya servido para edificación de su vida y que podamos comprender de una manera precisa el significado del reino de Dios. Podemos concluir literalmente que el reino de Dios son las personas, son los creyentes que pertenecen, que han acatado, que han oído el llamado de el Rey Mesías, que es Yeshua, a seguirle. Pero no solamente a seguirle mentalmente, sino a seguirle colocándose el yugo de los mandamientos, el yugo de la Torá. En otras palabras, son aquellos creyentes que obedecen sus mandamientos. Son aquellos creyentes que viven lo que Él les ordena. Son los creyentes que acatan, reciben en sus vidas, incorporan a sus vidas cada palabra que sale de la boca de Dios. Shalom, mis amados.